Quisiera que quede bien claro que, aunque propongo primero los cuentos y en segundo lugar las novelas, esto no significa para mí una discriminación o un juicio de valor. Soy autor y lector de cuentos y novelas con la misma dedicación y el mismo entusiasmo. Ustedes saben que son cosas muy diferentes, que trataremos de precisar mejor en algunos aspectos, pero el hecho de que haya propuesto que nos ocupemos primero de los cuentos es porque, como tema, lo vamos a ver hoy mismo, son de un acceso más fácil, se dejan atrapar mejor, rodear mejor que una novela, por razones obvias sobre las cuales no vale la pena que insista. Tienen que saber que estos cursos los estoy improvisando muy poco antes de que ustedes vengan aquí. No soy sistemático, no soy ni un crítico ni un teórico, de modo que a medida que se me van planteando los problemas de trabajo, busco soluciones. Para empezar a hablar del cuento como género y de mis cuentos como una continuación, estuve pensando en estos días que para que entremos con más provecho en el cuento latinoamericano, sería tal vez útil una breve reseña de lo que en alguna charla ya muy vieja llamé una vez los caminos de un escritor, es decir, la forma en que me fui moviendo dentro de la actividad literaria a lo largo de, desgraciadamente, 30 años. El escritor no conoce esos caminos mientras los está franqueando, puesto que vive en un presente como todos nosotros, pero pasado el tiempo, llega un día en que de golpe, frente a muchos libros que ha publicado y muchas críticas que ha recibido, tiene la suficiente perspectiva y el suficiente espacio crítico para verse a sí mismo con alguna lucidez. Hace algunos años me planteé el problema de cuál había sido finalmente mi camino dentro de la literatura. Decir literatura y vida para mí es siempre lo mismo, pero en este caso nos estamos concentrando en la literatura. Puede ser útil que reseñe hoy brevemente ese camino o caminos de un escritor, porque luego se verá que señalan algunas constantes, algunas tendencias que están marcando de una manera significativa y definitoria la literatura latinoamericana importante de nuestro tiempo. Les pido que no se asusten por las 3 palabras que voy a emplear a continuación, porque en el fondo, una vez que se da a entender por qué se las está utilizando, son muy simples. Creo que a lo largo de mi camino de escritor he pasado por 3 etapas bastante bien definidas. Una primera etapa que llamaría estética, esa es la primera palabra, una segunda etapa que llamaría metafísica, y una tercera etapa que llega hasta el día de hoy, que podría llamar histórica. En lo que voy a decir a continuación sobre esos 3 momentos de mi trabajo de escritor, va a surgir por qué utilizo estas palabras, que son para entendernos y que no hay que tomar con la gravedad que utiliza un filósofo cuando habla, por ejemplo, de metafísica. Pertenezco a una generación de argentinos surgida casi en su totalidad de la clase media en Buenos Aires, la capital del país. Una clase social que, por estudios, orígenes y preferencias personales, se entregó muy joven a una actividad literaria concentrada sobre todo en la literatura misma. Me acuerdo bien de las conversaciones con mis camaradas de estudios y con los que siguieron siendo amigos una vez que los terminé, y todos comenzamos a escribir, y algunos, poco a poco, también a publicar. Me acuerdo de mí mismo y de mis amigos, jóvenes argentinos, porteños como les decimos a los de Buenos Aires, profundamente estetizantes, concentrados en la literatura por sus valores de tipo estético, poético y por sus resonancias espirituales de todo tipo. No usábamos esas palabras y no sabíamos lo que eran, pero ahora me doy perfecta cuenta de que viví mis primeros años de lector y de escritor en una fase que tengo derecho a calificar de estética, donde lo literario era fundamentalmente leer los mejores libros a los cuales tuviéramos acceso y escribir con los ojos fijos en algunos casos en modelos ilustres y en otros en un ideal de perfección estilística profundamente refinada.